Mira, yo decía que tuvimos la vinculación de América Latina al mercado mundial. Y desde que América Latina se vincula al mercado mundial, y eso pasa después de nuestros procesos de independencia política, revoluciones políticas importantes, que hacen, que son un marco del tránsito de la colonialidad hacia la dependencia. ¿Cuál es la diferencia? La colonialidad está vinculada con el proceso de acumulación primitiva de capital en escala mundial. Está pasando esa acumulación primitiva está totalmente, nosotros estamos vinculados, participando de la acumulación primitiva, pero la acumulación primitiva está acumulando capital en los imperios y sobre todo a partir de la revolución industrial en Inglaterra, antes de la revolución industrial en Inglaterra, esos flujos todos de acumulación primitiva están indo hacia Inglaterra. Y nos tenemos en este periodo la colonialidad. Tenemos trabajo esclavo, trabajo tributario indígena y un largo proceso después de las independencias, que es el proceso de desarrollo del capitalismo en América Latina, primero con su propia acumulación primitiva. El 19, la continuidad del trabajo esclavo o las formas transitorias hacia el trabajo asalariado fueron formas importantes para las oligarquías locales latinoamericanas hacerem su propia acumulación primitiva de capital. En este sentido, la esclavitud y el trabajo tributario indígena, en sus formas variadas, son decenas de formas de explotación del trabajo diferentes para el 19, para el 18 y para principios del 20 en América Latina. Todas estas formas están tratando de hacer nuestra propia acumulación primitiva y impulsar nuestros procesos industrializadores. Nosotros, cuando estamos nos vinculando al mercado mundial como naciones formalmente independientes, vamos conformando una división internacional de trabajo. Y en el marco de la división internacional del trabajo, de la conformación de este mercado mundial dividido, especializado, que se conforma la dependencia. La dependencia es la contraparte del imperialismo. Y el imperialismo es la fase del capitalismo en que se vincula con la segunda revolución industrial, la primera revolución industrial que tuvo como... hay un concepto de revolución industrial que está más determinado que el concepto general de revolución industrial, que es utilizado como revolución industrial, pero lo mejor sería llamarlo de revolución tecnológicas en el marco de la revolución industrial. Entonces, la primera revolución industrial tuvo conjugado la categoría de transición del trabajo tributario o servil o esclavo hacia el trabajo asalariado. Y en este proceso participó la maquinaria y la gran industria y la tecnología, que fue la máquina al vapor, el tear mecánico, la usina de carbón y de hierro, la locomotiva, el navío a vapor, fueron tecnologías de la primera revolución industrial. En la fase del final del 19 y principios del 20, tendremos una nueva revolución tecnológica, también llamada de segunda revolución industrial del capital, y que inaugura la fase imperialista. El imperialismo es marcado por la segunda revolución industrial.
que tiene como tecnologías fundamentales, la electricidad, el lazo, el petróleo, ¿no? Acero y el petróleo. Esta segunda revolución industrial engendrará un conjunto, definirá un conjunto de contradicciones que nos llevarán hasta las guerras mundiales. La primera y la segunda, con el crack de la bolsa en el medio. Mira, es un periodo histórico que América Latina está haciendo su propia industrialización dependiente. Y en este proceso es que la crisis para nosotros aparece primero como una dificultad de las burguesías, en el sentido, dificultad no, como una conformación de la burguesía asociada. Esta burguesía que importa capital y cría deuda, importa dinero para hacer el investimento y en eso va se definiendo como burguesía asociada y subordinada, para hacer puertos, para hacer ferrocarriles, para hacer los bancos, o sea, toda la conformación de los instrumentos para el desarrollo capitalista en América Latina. Ahí está la primera cisão. La cisão entre mercado interno y mercado externo. Un mercado externo que envía el dinero o que invierte en ferrocarriles y que importa nuestras materias primas. Y nosotros que tenemos una oligarquía que por su vez hace un consumo suntuario de productos importados. Porque si mira las casas de la oligarquía, verán que la mobiliaria era francesa, los tejidos venían de Inglaterra o venían de Egipto, y todo era importado. El consumo suntuario de nuestras oligarquías era todo importado. Entonces nosotros tenemos ahí la primera escisión y parte de esta crisis que el propio proceso de industrialización va produciendo y que tiene con la segunda fase, con la fase del imperialismo, que va articulando la dependencia, porque cuando nosotros nos vinculamos al mercado mundial, él ya está conformado como mercado mundial imperialista. Él se está conformando como imperialista. La División Internacional de Trabajo es que organiza la fase del monopolio y del capital financiero como imperialista. O sea, está todo muy imbricado. Y vamos, ¿por qué es contradictorio? Porque al mismo tiempo en que nos estamos vinculando de forma asociada y subordinada, en los dos periodos de guerra, América Latina, las burguesías que se conformaron en este periodo un poco, en las décadas anteriores, van tratar de dar un impulso industrializador hacia adentro. Van a tratar de hacer esfuerzos, sobre todo en los países estos de la primera formación social que Vania Van-Birra organiza, la estrategia de sustitución de importaciones. Que por la conformación del mercado mundial y por la primera cisão que nosotros ya habíamos observado y que ya había generado una serie de crisis. En Brasil se vivió la crisis llamada encilhamento en los finales del 1889, 91. En Argentina hubo una crisis también en este periodo. Eran todos parte de esta forma en que nos estamos vinculando al mercado mundial capitalista y el Estado nacional, digamos así, está buscando impulsar la industrialización, emite dinero, empresta dinero, hace crédito para la burguesía y la burguesía, al revés de investir en desarrollo industrial, especula con el dinero. Especula, genera una superinflación, genera quiebre de las empresas. O sea, América Latina en su proceso de industrialización, cuando
se vincula al mercado mundial y hace esfuerzos industrializadores, ya observará por cuenta de esta escisión, por cuenta de la División Internacional de Trabajo, una crisis. Una crisis que Marini analiza en Dialéctica de la Dependencia no como crisis, pero como primera escisión, como primera ruptura en el ciclo del capitalismo dependiente. Después, en el periodo de las dos guerras y del quiebre del 29, América Latina va a ver la burguesía de los países más desarrollados industrialmente en América Latina verán van a mirar este periodo como un periodo de oportunidades para la sustitución a importación. Se desarrolla un proyecto nacional mínimo. Pero, ¿qué pasa? Estamos delante de estas innovaciones tecnológicas todas que están pasando y nuestro proceso de industrialización, en vez de, o al revés, de desarrollar un sector productor de máquinas, de equipamientos, el Estado va a intentar hacerlo. Las burguesías nacionales intentarán hacerlo. ¿Qué va a pasar? Nosotros es más barato importar plantas listas, prontas, de la vieja tecnología, do que desarrollar nuestra propia industria de bienes de capital, de maquinaria. Y ahí viene una segunda decisión. Una segunda decisión que tiene que ver con el mercado, el alto consumo también. Es una segunda decisión que está vinculada con la superexplotación. Primero, la decisión, no es el reforzar. La primera consecuencia de eso es que se refuerza la primera decisión. O sea, la decisión entre mercado interno y mercado externo. Ahora, no solamente para realizar las mercaderías, pero también para desarrollar el sector productor de bienes de capital, de maquinaria, en la propia estructura productiva del capitalismo dependiente. Y también, ya con los resultados de años de superexplotación, porque el trabajo asalariado ya está pasando a ser un trabajo predominante, veremos que se conformará una decisión entre el consumo, una esfera alta del consumo y una esfera baja del consumo. La burguesía con una gran capacidad de consumo, o sea, la burguesía, como saben, hace consumo suntuario. Lo que se compra con parte de la plusvalía no acumulada, lo que se compra con parte de la plusvalía no acumulada, que es el consumo burgués, es producto suntuario. El producto suntuario es un producto que va a tener una demanda grande en nuestras formaciones sociales, porque quien compra es la burguesía. La clase trabajadora tiene su capacidad de compra disminuida con la superexplotación, porque parte del salario es apropiado por la burguesía para acumulación, para hacer su fondo de acumulación, que es la característica, digamos, central de la superexplotación, cuando se piensa la relación valor. Entonces, cuando vamos para el mercado interno de la economía dependiente, vamos a ver que las burguesías tienen una capacidad de compra gigantesca. Por eso tenemos desigualdades tan grandes también, tan gigantes. Y este sector burgués, esta clase burguesa tiene una gran capacidad de consumo. Ella dinamiza la economía. Por eso nosotros importamos, más adelante vamos a ver, ¿no? Si pensamos la industria automovilística en Brasil, por ejemplo, vamos a ver, la burguesía compra carros, troca de carro, cambia de carro todos los años.
La clase trabajadora sigue se transportando de manera absurdamente mala en ómnibus full de gente, quebrados, malos, y la burguesía cambia de carro todos los años. Nuevos, lujosos. Y la industria automovilística es la más dinámica del país. Eso va a pasar después, ¿no? Eso será más adelante. Pero estoy dando un ejemplo porque eso ya más desarrollado y más fácil de ver, ¿no? Entonces, esa es la segunda decisión entre esfera alta y esfera baja del consumo. Está pasando en este periodo. Es un periodo de grandes crisis. Yo decía, la guerra es expresión de la crisis. La guerra es una forma de solucionar la crisis, generando demanda, generando construcción, generando, quemando capital, porque la industria bélica es una forma de realizar rápidamente una mercadería, ¿no? Y de que el Estado comparezca con mucha fuerza comprando. O sea, es para solucionar la crisis del capital. Y es parte de la crisis, la guerra. Entonces, no podemos pensar la crisis como apenas un factor económico. La crisis es un problema político. Genera guerra, genera conflicto, genera posibilidades históricas renovadas. Y entonces nos estamos delante de lo que vendrá. Porque este gran periodo de intento industrializador, de verdadera industrialización, una industrialización que no es orgánica, preguntaban antes qué es una industrialización orgánica. Cuando pensamos en Inglaterra, y observamos el proceso de industrialización en Inglaterra, Inglaterra producía sus máquinas. Ella ha hecho la innovación tecnológica y producía sus máquinas, equipamientos, sus medios de producción. Estos medios de producción, los trabajadores en el proceso productivo, los trabajadores recibían sus salarios, y cuanto más alto un salario de un trabajador, más condiciones de producir más, porque este trabajador comparecerá en la segunda fase del ciclo del capital como consumidor. Si el salario es alto o no, si el salario por lo menos corresponde al valor de la fuerza del trabajo, el trabajador logra consumir una parcela del producto. Eso no pasa en América Latina. El trabajador con sus salarios abajo del normal, de las condiciones normales de reproducción de la clase. Por eso tenemos tantas favelas, tantos pobladores. Por eso tenemos 70% o casi 80% de los pobladores del mundo están en el sur del planeta, están en los países dependientes. No es que no haya desigualdad ni prevalencia de la ley general del capital en el centro capitalista. Sí lo hay. Y sí hay demasiada explotación, pero en condiciones y en formas transformadas, diferentes. Es desigual y combinado. No es mecánico, es desigual y combinado, sin ser mecánico. No es que pasa lá, aquí será diferente, o pasa lá, aquí será igual, o si pasa lá en 2007 empieza aquí también a crisis, ¿no? Puede tomar años. Puede ser que una crisis en el centro pueda aparecer como una oportunidad, aunque en última instancia casi siempre la crisis sobre nosotros tenga efectos más negativos. Siguiendo con las crisis, vamos a llegar en un periodo que es el periodo de los golpes. Los golpes en Chile, el golpe en Brasil, militar empresarial, en el 64, en el 73, el golpe en Argentina, en fin, en Uruguay y así por adelante. En este periodo hay una crisis del capital.
una crisis mundial del capitalismo que nosotros vamos a vivir a nuestra manera también. Es el momento en que el capitalismo dependiente, en particular Brasil, llega a la fase de los monopolios y del capital financiero. El nivel de acumulación de capital en Brasil permite que Brasil se conforme como una formación social subimperialista, es decir, un elo, un anillo a más en la ¿cómo se llama? Corriente, ¿cómo se llama en español? En en los grillones del imperialismo. No es que nos tengamos convertido en una potencia imperialista, no. Es una forma dependiente de llegar hacia la fase de los monopolios y del capital financiero. Y Brasil será eso. Es la forma dependiente, subimperialismo, la forma dependiente que algunas formaciones sociales dependientes logran atingir, alcanzar cuando llegan a las fases en nivel de acumulación, a las fases de los monopolios y del capital financiero. Brasil tiene una de las más grandes bursátiles, capital financiero en el mundo. Tiene grandes bancos, uno de los mayores, el mayor de América Latina. Y eso todo se está conformando con el golpe. Y para eso era fundamental que América Latina fuera sometida a una profundización de la superexplotación para confrontar la crisis de los 70, que ya había empezado antes. Era importante, era fundamental para el capital profundizar y agudizar y ampliar la superexplotación. Nosotros tenemos estudios que la industria automovilística, que es la industria que más bien paga en Brasil, los más altos salarios al operario, gana más que un profesor universitario, un operario de alto patrón de la industria automovilística brasileña. En los 70, el llamado milagre brasileño fue hecho, fue logrado un aumento de productividad del trabajo del 40%. O sea, si antes se producían 10 automóviles por mes, por ejemplo, por semana, en el mismo tiempo se pasó a producir 14. Y eso fue obtenido no gracias a alguna innovación tecnológica. Por eso Lula no tiene un dedo. Fue obtenido bajo la intensificación absurda, absoluta del trabajo de los operarios del sector automovilístico. Eran jornadas extensas, intensas y apenas intensificando el trabajo y ensanchando la jornada de trabajo, que siempre trabajaban los sábados y más 2 otros de forma permanente, y también después para más de 8 horas por día, que se obtuvo el aumento de productividad que fue llamado de milagre brasileño. Y esa fue la forma que el capitalismo dependiente ha confrontado la crisis de los años 60, 70 del capitalismo. Con estados autoritarios para garantizar esta agenda. Y que también estaba involucrado nuevamente una nueva revolución tecnológica. Que si en el periodo anterior teníamos la organización fordista del trabajo, la explotación fordista del trabajo, ahora estamos transitando para la forma flexible
de explotación del trabajo. Es la forma como el capital sale de la crisis. En el capitalismo dependiente, con superexplotación y transición hacia las formas flexibles de explotación del trabajo, el llamado toyotismo, que es la forma productiva del neoliberalismo. Y que, bueno, volvemos a TMD, la teoría marxista de la dependencia, que en Chile estaba haciendo sus formulaciones y dándose cuenta de este proceso, es brutalmente interrumpido este proceso de elaboración para que los Chicago Boys fueran a ocupar los cupos que el pensamiento crítico tenía en la Universidad de Chile. Fueran justamente en lugar de Vania, de Rui Mauro y de Teotonio, así como de Caputo y otros compañeros, que estos llamados intelectuales, estos señores de la guerra, estos señores del mal, fueran a imponer el neoliberalismo y con él la flexibilización del trabajo, la superexplotación y un Estado todavía más autárquico y más autoritario y más subordinado a los intereses imperialistas en América Latina. Rui Mauro tiene un libro sobre que analiza, bueno, para Brasil, subdesarrollo y revolución, es donde él analiza la posibilidad de que este proceso esté ensayando el subimperialismo en Brasil. Y para Chile, cuando él analiza en el libro Reformismo y Contrarrevolución en Chile, estudios sobre Chile, él tendrá análisis del desarrollo industrial dependiente en Chile, ¿no? Estará analizando la pequeña burguesía y el problema del poder, la política económica de la vía chilena, y va a tener en la parte final un estudio sobre la economía política de un golpe. Entonces, nuestros autores estaban justamente dedicados a explicar, a comprender y a intervenir en la realidad para que América Latina no reforzara la dependencia, pero tratara de superarla. Es decir, superando el capitalismo, ¿no? No hay otra forma. No se puede superar la dependencia dentro del capitalismo. Bueno, yo he hablado muchísimas horas acá y no hablé de la crisis actual. La crisis actual es una nueva reconformación, la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Esta cuarta revolución industrial o industria 4.0 está enmarcada como una de las respuestas del capital a su nueva crisis. Es una revolución técnica, tecnológica, que tiene en su nudo central, en su núcleo, algunas tecnologías como la Internet de las cosas, la impresión 3D, que nos va a permitir imprimir órganos humanos, a inteligencia artificial, 5G, se habla mucho del 5G, ¿no? De las posibilidades que el 5G trae. En verdad, para sintetizar, sería la integración mundial del sistema de las máquinas. Es como la robotización, ¿no?, de la ficción científica. Y el riesgo incluso que las máquinas pasen a ser sujetos más que los seres humanos en este proceso. Klaus Schwab, que é autor, que é o ideólogo de la burguesía neoliberal, dos foros sociales del Davos, ¿no? Tiene un libro que habla sobre la cuarta revolución industrial y en donde puntúa
las contradicciones que la propia burguesía ya sabe que esa revolución industrial o esa revolución tecnológica traerá para la humanidad con impactos éticos, sociales, políticos, económicos de gran magnitud. Hoy día, ¿no? La mitad de la población mundial no logra tener acceso a las tecnologías de la tercera revolución industrial, es decir, de la Internet, que tiene que ver con el neoliberalismo, los golpes, bueno, de ahí viene. 1,3 billón de personas no tiene acceso a los recursos de la primera revolución industrial, o mejor, de la segunda revolución industrial, es decir, energía eléctrica, por ejemplo. Y nosotros estamos llegando a la cuarta revolución industrial y la lógica del capital, o sea, cada vez más desigualdad. Los estudios de Oxford apuntan que 47% del empleo existente y de las profesiones existentes en Estados Unidos está en riesgo de desaparecer en 10 años con el proceso que estamos viviendo hoy día, con estas tecnologías que están llegando, sin que nuevos puestos de trabajo, nuevas profesiones surjan en la misma proporción. Es decir, que estamos diante de una transformación de gran magnitud en el marco de esta crisis iniciada en el 2007, con consecuencias humanas serísimas, con temas éticos muy complejos, como neurociencia de guerra, armas biológicas, medicina genética, en una dimensión que nosotros todavía no siquiera conseguimos imaginar. Y evidentemente eso para América Latina significa una proletarización aún más grande de los sectores medianos, de la clase llamada clase media, que ya casi no existe en Brasil, un agigantamiento, una profundización de las relaciones de superexplotación y una masa que ya es muy grande. En Brasil nos tenemos un percentual elevadísimo de trabajo informal, de lo que es ya desempleo, ¿no? Pero que aparece escondido bajo un percentual elevadísimo de trabajo informal, de desempleo, aquí tenemos la categoría también desalento, que es los que ya no buscan más trabajo y por tanto no están en los índices de desempleados. O sea, se proyecta de verdad una situación muy difícil y evidentemente con contradicciones a flor, ¿no? de la piel que necesitan, y cómo el capitalismo dependiente deberá enfrentar eso, no solamente con superexplotación, pero con más destrucción ambiental, con más ataque al movimiento indígena, a los pueblos originarios, con más racismo, con más patriarcado o machismo estructural y racismo estructural. Esa es la forma dependiente de enfrentar la crisis, de la burguesía dependiente de enfrentar la crisis. Entonces, si ustedes miran las noticias sobre Brasil, verán que estamos con Mato Grosso, con una área enorme del territorio nacional bajo fuego. Una cosa dramaticísima, que me duele, que me lloro, que me muero, pero es algo que son los madereros para sacar madera, para empujar los indígenas, para se apropiar de minas, para se apropiar de agua, para hacer avanzar el ganado sobre la floresta con pasto. Y es de esta forma que la burguesía dependiente afronta la crisis, destruyendo, matando, oprimiendo,
con más violencia y con un proyecto neofascista que acabamos de ver derrotado en las municipales en Brasil, pero que sigue muy fuerte. Bueno, yo no me voy, yo quiero hablar, escucharlos, ya es tardísimo, hablé muchísimo más, tuvimos el problema, yo concluiría mi charla diciendo que tenemos delante de nosotros un gran desafío histórico, que yo veo, de mi parte, la teoría marxista de la dependencia tiene un aporte importantísimo para pensarnos, conocernos nuestras formaciones sociales, conocernos nuestros problemas de forma profunda, para partir de la comprensión muy, muy radical de nuestras realidades, poder intervenir, poder transformarla, poder organizarnos para tener alguna esperanza, para luchar por la vida. Lenin decía que no existen situaciones sin salidas para el imperialismo, ¿no? Y por eso sabemos que ellos están trabajando mucho para nos imponer dificultades extraordinarias. Pero también Lenin nos decía y nos dice que la crisis es una confrontación y un desafío a la burguesía, y que si la clase trabajadora, las mujeres, los indígenas, los negros y negras, los LGBTs, si la diversidad de la vida aprovecha, y esta es la diversidad de la vida, es de mi parte, no es de Lenin, aprovecha y sea capaz de organizarse, aprovechando estas situaciones para constituir un proyecto político y social alternativo, capaz de reorganizar la vida social sobre nuevas bases, a crisis es también nuestra oportunidad. Por eso, comprender la naturaleza de las cuestiones de nuestra época es más do que nunca una cuestión de vida o muerte. Y la teoría es una de las dimensiones fundamentales de la praxis humana. Entonces, los invito a seguir estudiando y a seguir luchando, porque luchando aprendemos y estudiando también lutamos. Lutamos para que el proyecto sea verdaderamente emancipador y no una nueva trampa desarrollista, una nueva trampa posmoderna cualquier, que aparece como una transformación, pero en verdad no afronta las verdaderas relaciones que reproducen las relaciones de opresión y explotación. Nosotros necesitamos ir a la raíz de los problemas, porque solamente afrontando la raíz de los problemas podremos de verdad salir de esta situación dramática en que la humanidad se encuentra. Entonces, gracias por escucharme tan largo. Yo siempre tengo mucho a hablar, pero perdónenme, se me alongué demasiado. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profesora Carla. Fue en verdad una clase, una charla, en verdad una jornada magistral de parte de usted. Y muy agradecidos estamos y esperamos que esté toda la gente que tuvo que pasar por este tortuoso, por esta dificultad que nos trajo el internet, o quizá algún sistema de sabotaje o la inteligencia en algún lado, uno nunca sabe. No, pero en verdad son solamente las dificultades que tuvimos, así que muchas gracias. Y ya para dar como la última parte, ya sea como el cierre, que esperemos dure un par de minutos, lo que se esperaba, al menos dentro de la llamada o dentro de la transmisión que se estaba haciendo por YouTube, era que fueran dejando en los comentarios si es que tenían alguna pregunta, alguna inquietud o alguna cuestión que pudiera quizás levantar ya sea el debate o para proyectarse. Así que insistimos y les damos la nueva oportunidad para poder hacerlo mediante el chat que se tiene aquí en Google Meet. Y echémosle una ojeada. Pero previo a, si alguien más, digo, yo antes como de leer o de que manden alguna pregunta, yo tengo una para plantear. A nivel como latinoamericano, hubo últimamente un auge, digo en verdad de los últimos 2 años, que se ha dado un auge de lo que mencionabas tú, como las corrientes más neofascistas a nivel latinoamericano.
siendo en verdad el ejemplo como ilustre Bolsonaro en este caso en Brasil. Ante esto hemos sentido, al menos quizás en algunos países, con estas revueltas espontáneas que han sucedido, principalmente en Ecuador, en Colombia, aquí en Chile también, un casi ilustre de esta, cómo también han servido quizás ciertos elementos a poder, ya sea confrontar o ir en contra de estas visiones más neofascistas. Sin embargo, al no haber quizá un desarrollo, una conducción política más fuerte, estas muchas veces quedan estancadas o no logran muchas victorias como quizás se le esperaba en otros momentos. Viendo este contexto y viendo lo que habíamos dado de crisis, ¿qué posibilidades, qué opciones o quizás hacia dónde deberías apuntar, ya sea como América Latina o algún escenario que a ti tú consideres como interesante a ver a futuro para avanzar, ya sea como pueblo trabajador o como hacerle frente a este neofascismo que se está instalando hace unos años? ¿Vamos a juntar más de una pregunta o voy haciendo una por una? Yo creo que una por una, porque aquí plantean otra pregunta que, aunque igual yo creo que se puede relacionar, al menos estas dos, en verdad siempre se pueden relacionar varias, pero aquí Daniela plantea cuáles serían algunas medidas concretas que se pueden tomar desde el pueblo organizado para transformar esta relación de dependencia. De momento son las dos preguntas que están planteadas en torno como a proyecciones y a dependencia. Así que adelante, profesora. Una de las tareas que nos han dejado nuestros fundadores de la TMD, Vania, Marini, Teotonio, es que es una tarea inconclusa, digamos así, de su generación, de la generación que fue muerta, de la generación de Miguel Enríquez, esta generación que ha propuesto, ¿no? Cambiar las estructuras sociales, económicas de nuestra Latinoamérica, es el esfuerzo por constituir un sujeto político organizado, un verdadero partido, no en el sentido del partido político tradicional, una verdadera organización que puede ser y será, necesariamente será, la confluencia de un conjunto de fuerzas sociales, plurales, pero con un proyecto común. Un proyecto común de cambio estructural que puede partir de reformas que son imposibles, tal como fue la experiencia cubana, reformas que son imposibles para el capitalismo dependiente. Porque en Brasil, si se hace reforma agraria, no se puede hacer una reforma. Las tareas llamadas tareas democráticas, como explicó Marini, como explicó Vania, las tareas democráticas solo pueden ser hechas por la clase obrera, por la clase trabajadora. Las tareas democráticas que dicen respecto a la protección de las mujeres contra la violencia, las tareas democráticas de hoy día contra el racismo, por ejemplo, que es tan fuerte, que es tan violento, que mata. En Brasil mata mucho, mata todos los días, mata a cada horas. Estas relaciones solo pueden, que serían una agendas, digamos así, que teóricamente caberían en una agenda burguesa. En el capitalismo dependiente no caben. Entonces, me parece que nuestra primera tarea es lograr, no solamente con base en una teoría que sea capaz de nos hacer encontrar con un balance histórico mucho más claro, mucho más capaz de unificarnos sólidamente, hacer confluir las fuerzas sociales realmente comprometidas con el pueblo,
y contra la opresión y contra las formas, diferentes formas de explotación que tenemos hoy día, confluir en un proyecto político que tenga capacidad de dirigir un proceso social de larga envergadura, que sea latinoamericano, que sea internacionalista, pero que afronte las cuestiones nacionales de forma muy concreta, porque en cada una de nuestras realidades hay cuestiones que son sentidas del pueblo. Hay que partir de las cuestiones que siente el pueblo, de las necesidades del pueblo. Y en esta dialéctica de un nacionalismo que es antiimperialista y que por tanto contiene el germen del antiimperialismo, que podremos hacer confluir estas fuerzas en una organización plural, de un pluralismo socialista, como decía Ismael Mesaros, rico, enriquecido por esta diversidad, pero con un proyecto común. Un proyecto común y una capacidad de organización, una capacidad de intervención social que no tenga ninguna ilusión con estrategias foquistas, estrategias blanquistas, pero que tenga una verdadera capacidad de organización y de dirección de masas. Yo veo que la política de masas, una política revolucionaria de masas, solo será posible con la constitución de este sujeto. Y esta es una tarea histórica pendiente para gran parte de América Latina y que Cuba también depende para sobrevivir. Entonces, tenemos que afrontar el neofascismo, tenemos que encontrar los caminos y ir encontrándonos en el camino. Y veo que de hacer esta construcción es con mucha consistencia teórica, revolucionaria, con teoría revolucionaria y con lucha. Porque la organización con teoría revolucionaria vendrá de la lucha. Es una práctica, es de la praxis social. Entonces, yo no sé si te he respondido de forma suficiente o si fue muy genérica, pero este me parece el panorama principal, la cuestión principal. Sí, creo que por lo menos vi que asintió Manuel. Sí, muchas gracias. ¿Aquí hay más preguntas? Medidas concretas que se pueden tomar desde el pueblo organizado para transformar esta relación de dependencia. Mira, yo creo que yo respondí las dos cuestiones, ¿no? Organizarse, luchar, teoría revolucionaria, hacer confluir un sujeto histórico capaz de dirigir un proceso revolucionario. No podemos, nuestra tarea es muy grande, es grande. Tiene que ser social, tiene que ser colectiva, un trabajo cotidiano y todas las luchas son importantes. Y la relación de dependencia solo se supera con socialismo. No hay otra forma. Partiendo de la base de que el trabajo es la fuente de la producción de valor, ¿cómo piensa que afectará la automatización? Mira, el trabajo es Marx explica en los libros, si percorres, se hace el trayecto de todos los 3 libros del Capital. El trabajo es la fuente de valor, pero el trabajo también es negado por el capital. Por eso que nosotros tenemos, porque los propios procesos de la composición orgánica que hablaba antes, implica que las empresas, los monopolios que menos tienen trabajo, son los que post festum, hecho
hechas las trocas, los cambios, los intercambios en el mercado por el mecanismo de los precios de producción, que es una relación teórica, precios de producción, que es el precio de costo, más no es taxa, más ¿cómo se dice en español? El índice, no, ¿cómo se dice en español? Taxa média de lucro. ¿Alguien puede me ayudar? ¿Tasa de mi ganancia? Se diz taxa? Exacto. Entonces, por este mecanismo que Marx presenta en el libro 3, se ve que las empresas que más ponen trabajo en la producción son las que menos se apropian de plusvalía. Eso es la categoría muy importante para la TMD y para Marini, plusvalía extraordinaria. Es una plusvalía que la industria individualmente no se apropia. La industria que produció la plusvalía no es el quantum de plusvalía que una empresa individual produce, no es el quantum de plusvalía que ella se apropiará después de los intercambios. Hay una transferencia de valor interempresas, intersectores. Por eso que el sector bancario es el que más se apropia del valor, aunque tenga poquísimo trabajo involucrado. Marx explica eso. Al mismo tiempo explica que el percentual, la parte de la clase trabajadora que sigue empleada trabajando, está cada vez más teniendo que entregar más trabajo, con sobretrabajo, con jornadas de trabajo extendidas o muy intensas. Entonces, Marx explica eso, cómo la teoría del valor es también la negación del trabajo. Es la teoría del capital, ¿no? Pero siempre dependerá del trabajo involucrado. Un gran amigo muy mío que se llama Ricardo Antunes explicaba que por detrás de este teletrabajo que estamos aquí, no estamos aquí en teletrabajo, pero que yo estoy todos los días como profesora con mi equipo, están millones de trabajadores en minas. Esta tecnología toda tiene un hardware, tienen software, todo eso es trabajo y cada vez más es el trabajador individual. Marx trabaja en los Grundrisse el concepto de trabajador individual, que todas las funciones del trabajo están tan integradas, tienden a una integración tan grande, que casi todo el trabajo pasa a ser productivo. Porque está tan dividida la función del trabajo, depende tanto de la intermediación tecnológica, que casi todo el trabajo, mismo el que aparentemente es improductivo, pasa a ser productivo de plusvalía. Es muy interesante este pasaje de los Grundrisse para comprender esta relación entre trabajo, plusvalía y tecnología en la producción. ¿Ok? Carolina Olave, ¿conoces Patricia Olave? Este apellido me trae muy cariño, porque soy muy amiga de Patricia Olave. Mira, Cristian, no, Milcíades, partiendo de la base de que el trabajo es la fuente. ¿Hoy? Me estaba diciendo que conoce a alguien con mi apellido. Sí. No, yo, Patricia Olave, no conozco a una tía mía nomás, simplemente que es de aquí de Chile, pero no sé si no creo que sea la misma persona. No, Patricia Olave vive en México, es la compañera de Jaime Osorio, profesora de la UNAM, jubilada,
y trabaja con la teoría de la dependencia, marxista de la dependencia. No creo que sea mi tía entonces. Ok. Bueno, partiendo de las bases de trabajo, ya fue. Milcíades, ¿está claro, Jara? Sobre apellido importante también, ¿no? Milcíades. Sí, muchas gracias. Cristian, está claro que el desarrollismo siempre aparece como alternativa cuando la crisis se conjuga con periodos de auge de las luchas de clase. Es verdad. En un contexto en que la clase obrera clásica ha disminuido en número en muchos países dependientes y los trabajadores vinculados a la circulación ha aumentado, ¿de qué forma la TMD nos sirve para entender esos procesos y que eso nos permita que el socialismo se vuelva nuevo? Mira, Cristian, cuando yo hablé del trabajador individual, ¿no te parece que por ahí ya estaba un poco respondiendo? Sí, me parece que sí, que tiene relación con eso. Igual es interesante el tema. No había escuchado sobre ese tema de... ¿Qué autor es el que trabaja eso? No lo había leído antes. ¿Qué autor trabaja el tema de esa relación? Me parece interesante que nosotros también comprendamos que el capital es una relación social, ¿no? No es apenas una relación restrita a economía, digamos así. Y, por ejemplo, el hecho de que los países, las formaciones sociales que han tenido la esclavitud como una de sus bases de acumulación, como Brasil, como Estados Unidos, estén viviendo una verdadera revolución antirracista. Nosotros ahora tuvimos en la historia un número de concejales negros y negras como nunca en nuestra historia. Incluso el gobierno Biden, ¿no? Que es el propio establishment, está teniendo que lidiar con el tema de la revolución negra, antirracista, no negra, antirracista, porque involucra blancos y negros, como un tema que tiene que incorporar. El capital tiene política para eso, claro que es una política liberal que no va a liquidar con el racismo, pero ellos tienen política para eso. Me parece que los temas de las opresiones, el tema de las opresiones vinculado con las clases, porque si miras, mujeres, negros, indígenas, negros y negras e indígenas son la primera fuerza de la superpoblación relativa. Son los primeros desempleados. Son los que entregan trabajo gratuito, expoliado, sea doméstico, sea en la informalidad. Entonces, tiene todo que ver con las leyes del capital. Tiene todo que ver con la ley general del capital. Entonces, en este sentido, la TMD es parte de la teoría marxista y el ejército industrial de reserva o la superpoblación relativa es el alicate, digamos, el chicote de la superexplotación. No es posible la superexplotación sin mucho desempleo, sin mucha gente sin trabajo. Y que los negros, los indígenas, las mujeres sean los primeros a estar en el ejército industrial de reserva, agudiza estas contradicciones del capital. Bueno, podríamos seguir, pero me parece que hay que totalizar, hay que hacer el esfuerzo totalizador. Y el marxismo está desafiado, ¿no? Necesitamos confrontar el desafío de totalizar el conjunto de contradicciones de nuestra época. No podemos hacer ojos, no con
una fórmula muy clara. No, hay que volver a los clásicos, ver que Marx nos dado muchas condiciones de analizar y que la historia, la realidad y la lucha nos traen los elementos nuevos que necesitamos para comprender nuestra coyuntura, nuestras posibilidades, ¿no? Tete Palma, ¿cómo evitamos caer en las trampas? No, por eso, ¿no? ¿Cómo evitamos caer en las trampas desarrollistas, posmodernas y otras que mencionaba antes? Yo creo que la formación teórica es fundamental. Yo veo mucha gente que tiene buena voluntad, que empieza militando por una cuestión humana, por una solidaridad. Si no da el salto teórico de la teoría revolucionaria, a cualquier momento puede caer en la trampa. Entonces yo recomiendo siempre lucha y teoría revolucionaria. Tete, es esto. Profe, Emilio, hola. Sí, quizás como ya las dos últimas preguntas, no sé si alguien más que le gustaría poner otra como para igual Sí, para concluir, ir concluyendo, ¿sí? Tenemos dos que yo podría hacer una sola, ¿no? Ya, la voy a leer en voz alta, sí, para que como que igual la gente la escuche. ¿Cómo podría abordarse el caso de la industrialización de China, que era un país subdesarrollado, y su relación comercial actual con el resto del mundo desde la teoría marxista de la dependencia? Esa es una. Y la otra es, ¿qué pensamos de la pandemia? ¿Cómo nos paramos frente a este mundo lleno de incertidumbre, donde varias naciones empezaron a levantarse y al instante fueron callados, donde surgen todos los protocolos de aislamiento? En torno como a la realidad actual ya más. Sí, la pandemia. Mira, nosotros hicimos una campaña en Brasil para las municipalidades ahora que ha concluido el domingo. Fue unas elecciones bajo pandemia. Yo trabajé muchísimo en esas elecciones, aunque no esté de acuerdo que la dimensión electoral parlamentaria sea el más importante, pero me parece importante para el diálogo con las masas, para traer temas para la coyuntura, para denunciar el sistema y para también proponer alternativas para la gente. Y fue unas elecciones, la primera elección después de Bolsonaro, la primera vez que nos confrontamos con el neofascismo. Se lo hicimos indo hacia la periferia, haciendo solidaridad en la pandemia, haciendo discusión política durante la pandemia, manteniendo los protocolos de sanitarios. Eso fue lo que hicimos y obtuvimos una victoria de las Marielles, porque tuvimos una victoria del Partido Socialismo y Libertad, que fue el gran destaque, el gran vencedor de estas elecciones. Por primera vez, desde el surgimiento del PT y desde la crisis del PT, un partido de izquierda que no sea el PT, y que todavía es más radical que el PT, ha logrado un crecimiento extraordinario. Y evidentemente con política clara, ¿no? De enfrentamiento directo con el fascismo, con el neofascismo, con el bolsonarismo, para decir más específicamente. Entonces es eso, tenemos que seguir luchando, buscando formas de respetar los protocolos. Las principales victorias que tuvimos fue la elección del más grande número de concejales negros y negras, que es una población muy importante, ¿no? Y trabajadora de Brasil, de la historia de Brasil, bajo el paraguas de un partido socialista. Entonces, yo estoy un día y una semana con mucha esperanza, porque relativamente al que teníamos antes, estamos mejor.
Y sobre China, China ha hecho una revolución socialista, aunque hoy la caracterización de China ciertamente no es un país socialista, un régimen socialista. Es algo difícil de caracterizar China, y no era un país dependiente. China no era una formación social dependiente, no era como América Latina. China, antes de ser un país, era un imperio, ¿no? China por 1000 años fue imperio, entonces, y es una realidad completamente diferente. Entonces, el caso de la industrialización en China, China era una forma, es un caso aparte, necesita de una explicación específica. Yo no creo que las categorías de la TMD son suficientes para explicar China, porque mira o que son las categorías. Las categorías son expresión de la realidad misma. Las categorías son la realidad misma traída hacia el pensamiento y sus relaciones descritas teóricamente. La realidad de China, las relaciones sociales en China tienen una historia diferente de América Latina, una conformación diferente de América Latina, y yo creo que China exige explicación propia. Es un equívoco considerar que las categorías son universales. Las categorías, elas refieren-se en el materialismo histórico a relaciones sociales concretas y reales. Entonces, las relaciones sociales concretas y reales de China emergen de la propia realidad chinesa o China. Entonces, y yo no soy especialista en China, yo veo, consigo comprender China en el marco de la geopolítica mundial, consigo comprender China, conozco la historia de la revolución chinesa, pero no te afirmo que China no era exactamente lo que comprendemos como una economía, un país subdesarrollado en el sentido que se comprendía América Latina. ¿Ok? No sé si fui muy clara, pero es lo que pienso. Bueno, queridos, ya. Sí, bueno, ya siendo aquí en horario de Chile las 9 de la noche con 9 minutos, un poquito tarde, ya empezó a oscurecerse aquí que tuvimos que traer las lámparas. Queremos agradecer, darle un fuerte aplauso, aunque sea virtual, o en verdad entregarle todas nuestras energías y agradecimientos a la profesora Carla, que nos entregó esta gran jornada que se podrá decir a veces breve para toda la información, conocimiento y en verdad enseñanza como que nos dejó más allá de las cosas que se vieron aquí, que en verdad es labor de todas y todos nosotros en tratar de trabajar, en estudiar y seguir construyendo un proyecto para un mundo mejor, y un mundo mejor que no solamente se base dentro de nuestros propios ideales, sino que sea una construcción colectiva entre todas y todos los agentes que en este caso formamos parte del pueblo trabajador, del pueblo oprimido, del pueblo de todas las naciones, donde en alguna parte del mundo hayan explotados y explotadas. Así que, sin nada más que agregar, muchas gracias, profesora Carla, y esperemos que en el camino del camino de la revolución, el camino del desarrollo intelectual y el camino al desarrollo político, ojalá nos volvamos a encontrar. Agradecimientos también a toda la gente que aprecia. Así que nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Beso. Sí, muchas gracias.